Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar apartes o lo pueden encontrar completo por nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a este programa. En primer lugar, el presidente del Diálogo Interamericano, del centro de pensamiento más prestigioso sobre asuntos de la región de América Latina, aquí en la capital de los Estados Unidos, Michael Shifter. Profesor Shifter, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, un gusto. Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y empiezo con usted porque, como mencionábamos antes, vamos a hablar de Estados Unidos y de Brasil y del Perú y de los Beatles y de España también, pero hay que hablar de Donald Trump, porque estamos en este proceso de elecciones primarias, donde en cada uno de los 50 estados hay votaciones para elegir a los delegados que irán a las convenciones de la segunda quincena de julio, en donde se escogerán a los candidatos republicano y demócrata a los comicios del 8 de noviembre aquí en Estados Unidos. Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Había votaciones en 4 estados para los republicanos y en 2 estados para los demócratas. En los estados para los demócratas, en Michigan, donde las encuestas le daban a Hillary Clinton una ventaja de más de un 20% sobre Bernie Sanders, el señor Sanders, que es senador del estado de Vermont, sorprendió y ganó. Y le ganó con un 50% de los votos y ella obtuvo el 48%. En Mississippi, Hillary Clinton arrasó con el señor Sanders. Pero en el Partido Republicano ocurrió lo siguiente. En el estado de Michigan, que era el más importante, donde había votaciones ayer, Trump ganó con el 37% de los votos y seguido por Ted Cruz con el 25%. Y Trump también venció en Mississippi y en Hawái y perdió con Cruz en Idaho. Como el señor Trump insultó a los mexicanos, decíamos antes de entrar acá que usted como mexicano, que debe ser trumpólogo, especialista en Trump, ¿quiénes fueron los grandes ganadores ayer y quiénes los grandes perdedores? Bueno, como bien lo dijiste, como muchos mexicanos, he sido victimizado erróneamente por esta retórica incendiaria, ignorante y racista de Donald Trump, así que quizá mi comentario lleve una carga emocional, ¿no? Solo porque te ha llamado violador, racista, delincuente, criminal. Entre otras cosas, si quiere levantar el muro y que nosotros lo paguemos, etcétera, etcétera, que obviamente eso nunca va a ocurrir. Bueno, definitivamente la noche de ayer, el llamado Supermartes segunda edición, consolida a Donald Trump evidentemente como el puntero entre los conservadores. Sigue mostrando que tiene huecos posibles, ¿no? Que quizás sean algunos de los pocos resquicios que sus contrincantes quisieran explotar en las próximas etapas, pero definitivamente se consolida. 9 de cada 10 votantes que están absolutamente molestos con el sistema político son precisamente la clientela política de Donald Trump. Seguimos viendo, por supuesto, que ha habido apoyo en el medio oeste industrial para políticas y candidatos como John Kasich, una persona que conoce el terreno de juego, que tiene propuestas concretas y no solamente ocurrencias incendiarias como las de Donald Trump. Hay posibilidad, lo cual abre nuevamente, decía yo, un resquicio pequeño para que en las próximas etapas, a partir del 15 de marzo, donde las competencias van a ser más decisivas porque el ganador se lleva a todos los delegados, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en Florida, donde Marco Rubio tiene cifradas sus últimas esperanzas, y en Ohio, donde John Kasich puede también tener alguna posibilidad? Mi analogía más cercana es el juego de póker. Yo creo que para Rubio y para Kasich lo peor que podría pasarles es que ganen Florida y Ohio respectivamente porque piensan que tienen posibilidades y realmente no las tienen, ¿no? Es cuando tienes un tercio y crees que vas a ganar y sale otro jugador con un póker en la mano, ¿no? Creo que Cruz en este momento tiene las mejores posibilidades de los contrincantes, ¿no? Me parece realmente que de facto, si tomamos en cuenta las estadísticas, los datos duros, esta debería ser ya una competencia mano a mano entre Cruz y Trump, ¿no? El llamado que hizo Cruz hace unos días cuando ganó el primer supermartes de que se solidificaran en torno a su candidatura parece estar cuajando por lo menos entre los ex aspirantes. La señora Carly Fiorina se sumó esta mañana en Florida a la candidatura de Ted Cruz, de alguna manera le puede aportar quizá un mínimo de votos, pero sin embargo más importante es el momentum, ¿no? La idea de que probablemente tengan que coaligarse todos los que están opuestos a la candidatura de Trump, incluidos los candidatos del establishment como Rubio, para tratar de impulsarlo. Fuera de eso, se ve muy complicado el panorama. Creo que Trump tendría más problema en derrotar a Cruz en un cara a cara, y de hecho las encuestas muestran que a nivel nacional, ya sabemos que con todos los asegúnes, sí, tendría Cruz más posibilidades, de tal manera que esto de alguna manera lo abre. En el campo demócrata, gran golpe de
Bernie Sanders en la noche de ayer. Creo que evidentemente muestra que tiene una gran ascendencia, especialmente entre el electorado blanco de la clase trabajadora, que nuevamente no confía mucho en Hillary Clinton. Creo que cometió un error la ex primera dama cuando atacó de alguna manera injustamente a Bernie Sanders como la persona que se opuso supuestamente al rescate de la industria automotriz, cuando en realidad votó por una iniciativa que tuvo un impacto indirecto. Eso lo notaron los votantes del medio oeste industrial muy metidos en este asunto. Así que creo que la carrera está muy fluida, sigue estando todavía en flujo y me parece que Cruz y Trump, en el caso republicano, tienen posibilidades de llegar a un mano a mano. Michael Shifter. Bueno, mira, lo más sorprendente ayer fue el Bernie Sanders en Michigan ganando a Hillary Clinton cuando todas las encuestas indicaban lo contrario. Yo creo que esto explica por qué Hillary Clinton ahora está contra el TPP. Porque creo que si la gente, cuando preguntara a la gente por qué votaron... la Alianza Transpacífica. La Alianza Transpacífica, o sea, contra el Tratado de Libre Comercio. Sí. Cuando preguntaron a la gente por qué usted votó por Bernie Sanders y no Hillary Clinton, porque no me gustan estos acuerdos de comercio que tienen un impacto tan fuerte en lugares como Michigan. Y ahora sabe que y Hillary Clinton un poco se ha movido a esa posición un poco más en contra, cuando obviamente tiene una trayectoria de toda su carrera en favor de este tipo de tratados. La gente no confía en eso. O sea, ellos creen que si llega a ser presidente va a estar en favor de todos los acuerdos. Yo creo que eso explica porque esto fue muy, muy fuerte y eso pega, eso tiene resonancia en un lugar como Michigan. Por el lado republicano, ahora, yo creo que esto significa que va a durar más tiempo la carrera entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, pero yo creo que al final Hillary Clinton va a ganar los estados que vienen ahora. Yo creo que tiene gran ventaja y menos salvo si Bernie Sanders hace lo que hizo ayer de tener un golpe contra ella. Yo creo que lo más probable es que ella sea la candidata del Partido Demócrata. Por el lado republicano, yo creo que Trump sigue sorprendiendo con sus resultados, que está muy claro. Creo que en la medida que todo el establishment republicano está contra él, está haciendo todo posible para pararlo, para frenarlo, creo que eso lo alimenta. Tiene el efecto totalmente contrario, porque la gente odia el establishment republicano. Si están contra él, ellos están con él. Ahora, yo creo que viene un momento, la verdad, la próxima semana, como dijo Pepe, viene Florida y Ohio, que son dos estados claves. En este momento las encuestas indican que Trump tiene ventaja en ambos. Gana Marco Rubio en Florida y gana John Kasich en Ohio. Si él se mantiene eso y gana esos dos estados, yo creo que se acabó. Yo no veo la manera que él no sea candidato al Partido Republicano. Yo creo que esto indica que él tiene toda la fuerza. Ahora, Cruz, es cierto que está en segundo, pero el establishment republicano odia a Cruz casi tanto como odia a Trump. Entonces, su candidato es Rubio. Entonces, la apuesta de ellos es que eso pasa a la convención abierta, que hay un caos y que por un milagro sale su candidato preferible. Pero su escenario creo que es muy difícil en este momento. Fue Marco Rubio el gran perdedor de ayer, porque él está apostando a esas primarias del estado de la Florida el próximo 15 de marzo, la semana entrante. ¿Fue el gran perdedor? Hombre, bueno, si miramos, por ejemplo, Michigan, donde había 4 candidatos y Marco Rubio fue el cuarto, o miramos algún otro estado donde efectivamente fue el cuarto. Creo que el mejor puesto, no sé en Hawái cómo quedó, pero de los 3 estados excluidos Hawái, de 4 donde Rubio lo hizo mejor, quedó el tercero. Bueno, yo creo que Marco Rubio tiene un brillante futuro político en Florida y que debería centrarse en las elecciones de noviembre en ser reelegido como senador. La Casa Blanca me parece que bueno, podría acabar siendo candidato republicano y los Beatles podrían volver a reunirse. Entrar dentro del mismo tipo de milagros. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Profesor Shifter, en el Brasil hay un escándalo desde hace más de un año que tiene que ver con Petrobras, la gran petrolera, una de las empresas más grandes de América Latina. Todo porque se ha destapado una red de sobornos que además han beneficiado a algunos partidos políticos, principalmente al Partido de los Trabajadores, el PT, que es el partido de Dilma Rousseff, la presidenta, y de Lula da Silva, el expresidente. Dilma Rousseff fue además presidenta de la Junta Directiva de Petrobras en su momento.
Una de las compañías que están vinculadas a esta red de sobornos es Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, por supuesto la número 1 del Brasil. Tiene 170.000 empleados. En el año 2014 tuvo ingresos por 29.000 millones de dólares. Y además fue fundada en 1944 por el señor Norberto Odebrecht, luego vino su hijo Emilio y ahora está Marcelo Odebrecht, o estaba, porque resulta que el señor Marcelo Odebrecht está en la cárcel y ayer fue condenado a 19 años de prisión porque se ha descubierto que él había organizado un club, que es la palabra que utilizaban internamente estas compañías, de empresas para, mediante una serie de engaños, ganar licitaciones públicas de la compañía Petrobras. Bueno, el señor Odebrecht, Marcelo, ha sido condenado a esa cantidad de tiempo en prisión, pero aquí la pregunta es, ¿qué implicaciones tendrá esto dentro de la alta dirigencia política en el Brasil? La semana pasada fue llevado a declarar por la policía, Lula da Silva, el expresidente. Está en la cárcel ya João Santana, quien fue el cerebro detrás de las campañas políticas de Lula da Silva a la reelección, las dos de Dilma y a otras campañas políticas de distintos presidentes latinoamericanos. Pero le hago la pregunta porque el señor Emilio Odebrecht, el padre de Marcelo Odebrecht, cuando su hijo fue llevado a prisión, dijo, si aquí en el Brasil van a construir una cárcel para meter presas a las personas implicadas, van a tener que construir una muy grande y sobre todo construir 3 celdas, una para Lula, otra para Dilma y otra para mí, dijo el señor Odebrecht. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar esto? Porque va lejos. Sí. Y Odebrecht va a construir las celdas. Va a tener contrato. Bueno, mire, yo creo que esto es muy fuerte, obviamente, no tiene precedente. Yo creo que las dimensiones del escándalos, ese escándalo está no solamente en Brasil, está en todo el mundo. Uno lee los periódicos en Perú y otros lugares, está mundial, es global. Entonces es realmente extraordinario la dimensión de todo esto. Yo creo que la pregunta es qué pasa con Lula un poco y qué pasa con Dilma Rousseff. Yo creo que todo esto significa que Dilma Rousseff tiene menos posibilidades de sobrevivir hasta el final del mandato que antes. Yo creo que todos esos golpes, la detención de Lula y ahora el encarcelamiento de Marcelo, significa son muy fuertes, mientras que ella jugaba ese rol, es muy duro. Y creo que va a pasar con Lula. Ahora, dado que es una figura casi histórica, querida, presidente 2 veces en Brasil, no sé si él va a la cárcel, creo que ya se me cuesta imaginar esto. Pero sí, yo creo que podría haber un acuerdo que él no sea candidato para la próxima vez, inhabilitarlo. Y yo creo que esto puede ser el efecto al final para esto, para un poco limpiar todo el sistema político, que hay mucha corrupción que está saliendo a la luz, que es algo positivo, pero para manejarlo de tal manera que esto cae en una limpieza y abre nuevas perspectivas para nueva generación, para nuevos actores políticos, para llevar el país adelante. Yo creo que ahí vamos con eso, pero obviamente el Poder Judicial está jugando un papel clave en todo esto y lo que está pasando es impresionante. Pablo Pardo. Sí, yo creo que esto también supone un poco como un cierre de un periodo, ¿no? El periodo en el que Brasil, bueno, casi el periodo de los BRIC, se puede decir, con prácticamente de los BRIC ahora solamente, bueno, pues China no está creciendo, Rusia ha casi desaparecido del mapa, ahora India está yendo mejor, pero bueno, Brasil es un ejemplo, era uno de los países emergentes con este sistema económico que está muy involucrado con el sistema político, muy entremezclado, empresas públicas, semipúblicas, contratos del Estado, Petrobras, Banco Brasileño de Desarrollo, que también probablemente, bueno, era un monstruo absolutamente imposible de controlar. Y yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con el profesor, tanto en lo que esto implica para Dilma como para Lula. Yo creo que Dilma parece difícil que pueda salir indemne de esta hecatombe por todas partes, ¿no? Y como decía el padre de Odebrecht, es que claro, la implicación de esa frase es que aquí estamos metidos todos, ¿no? Vamos todos a la cárcel.
Yo creo que es también una fase que pasa mucho cuando una economía crece mucho, digamos, que se desarrolla mucho como le ha pasado a Brasil, y ahora les toca la parte más difícil, que es limpiar eso y reestructurar eso y además adaptarse a un momento en el que el dinero ya no va a venir a chorros, y desde luego además con el escándalo que va a continuar, con lo cual, bueno, yo creo que la cosa todavía va a seguir complicándose bastante. Pepe. Sí, definitivamente yo creo que el riesgo potencial para el Partido de los Trabajadores es grande, especialmente porque estamos viendo que de los más de 60 personas que ya han sido implicadas, muchos son trabajadores de Petrobras o de Odebrecht que están aparentemente buscando acuerdos de negociación, de acusaciones con la Fiscalía, lo cual obviamente habla de una potencialidad de que este conflicto, este problema se eleve a alturas insospechadas. Por ejemplo, leyendo en la prensa, es impresionante que una de las secretarias de Odebrecht, María Lucía Tavares, ¿no?, parece que también busca ese acuerdo, que era la que estaba aparentemente encargada de recibir los cargos ilegales, y la Fiscalía busca confirmar si efectivamente los dineros iban a dar a la cuenta de Joao Santana, que es publicista y estrella del marketing político del Partido de los Trabajadores. Esto evidentemente habla de la potencialidad del problema, ¿no?, legal que hay. Evidentemente creo que las autoridades y hasta la presidencia hacen muy bien en dejar las manos fuera y que eso se resuelva en los tribunales, pero desde una perspectiva política, muy malas noticias para la presidencia. Y del Brasil al Perú, en el Perú hay primera vuelta de las elecciones presidenciales, primera vuelta el próximo 10 de abril, prácticamente en un mes. ¿Qué dicen las encuestas? Que Keiko Fujimori, que tiene 40 años, la hija de Alberto Fujimori, el expresidente, podría ganar esa primera vuelta con el 34,6% del respaldo, según el sondeo más reciente de GFK. Uno se puede convertir en presidente solamente si consigue más de la mitad más uno de los votos. En este caso ya sería la número 1 como para pasar a segunda vuelta. En el puesto 2 está Julio Guzmán con el 16,9%, en el 3 Pedro Pablo Kuczynski con el 6,9% y en el cuarto Alfredo Barrenechea con el 5,1%. Más abajo viene también el empresario César Acuña, pero con Julio Guzmán hay un problema porque hay una demanda, ha sido suspendida su campaña de momento, por una falla en el proceso democrático interno en su partido. También hay una demanda contra el señor César Acuña por haber dado dinero a algunos seguidores, cosa que no se puede hacer en el Perú. Aparte de eso hay ya denuncias y cuestiones comprobadas de plagio del señor Acuña. La pregunta es, si se la hago a usted que conoce muy bien el Perú, ¿será que Keiko va directo a la presidencia o aquí podrá haber una serie de alianzas entre esa primera vuelta y la segunda que le dificulten el camino que ya se ha trazado? Bueno, Guzmán es el candidato, como tú dices, ganando mucha fuerza. Hoy en las encuestas él gana en Arequipa, que es segunda ciudad de Perú, a Keiko en este momento. Tiene más apoyo que Keiko, de acuerdo a la última encuesta. Todavía no hay una decisión definitiva si él puede ser candidato o no, porque como tú dices, hay demandas, el Tribunal Supremo Electoral tiene que decidir, creo que va a decidir hoy o en estos días. Y él va a apelar. Él va a apelar. Si yo creo que él es, en este momento, yo lo veo como lo más posible, en una posible, si hay segunda vuelta, porque habrá segunda vuelta, que Keiko Fujimori no va a pasar 50%, si él podría, y si las encuestas indiquen que hay como un empate entre ella y Guzmán en una eventual segunda vuelta. Yo creo que esa es la posibilidad, entonces, pero si él no puede, si él no es candidato, yo creo que Keiko Fujimori, no veo otro candidato con la posible fuerza para ganar a Keiko Fujimori. Creo que ella es muy fuerte y lo único es como no creo que Kuczynski ha bajado, como tú dices, Acuña está muy mal, expresidentes Alan García y Alejandro Toledo no tiene fuerza, Barrenechea ha subido un poquito, pero no creo que sube mucho más. Entonces Guzmán es el fenómeno, el nuevo, el outsider, el nuevo que tiene posibilidades, pero ese depende de lo que dice el tribunal. Un último asunto para una respuesta breve, Pablo. En España una diputada de izquierda, o varias, han presentado una propuesta para que el nombre del Parlamento español, de una de las cámaras, la más importante, se cambie, que no sea Congreso de los Diputados, porque tiene una implicación sexista. Dice la diputada Marta Sorlí que en España no se llama en ninguna parte Senado de los Senadores, que Congreso de los Diputados debería llamarse simplemente Congreso, para no poner Congreso de los Diputados y las diputadas. Celia Villalobos, una diputada del Partido Popular, el conservador que está en el gobierno, dice que le parece esto una ridiculez, que deberían más bien dedicarse esos esfuerzos a poner en marcha políticas que de verdad logren la igualdad de las mujeres y los hombres.
¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que España es un país que todavía tiene un 20% de paro, con una recuperación económica muy débil, no tenemos gobierno, entonces yo creo que este es el momento perfecto para decidir si llamamos Congreso de los Diputados y de las diputadas, que además todos son muy buenos y muy buenas y muy profesionales, y desgraciadamente no existe un femenino para profesional. Déjame decirte que en el caso, por ejemplo, de México se llama Cámara de Diputados, pero más allá de las etiquetas que obviamente importan más las acciones. Y, por ejemplo, en el caso de México ya está institucionalizado el hecho de que los partidos políticos no pueden presentar un porcentaje de candidatos de un sexo u otro que sea mayor del 60%. Es decir, básicamente se garantiza que casi la mitad de los candidatos a puestos de elección popular en el legislativo mexicano, por ley, tengan que ser de un sexo y la otra mitad del otro sexo. Por de pronto yo voy a demandar que exista el término periodista. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Michael Shifter, por haber estado aquí, Pablo Pardo, José López Zamorano, y a ustedes les espero mañana nuevamente en este programa.